Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Maggie, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy les voy a explicar cómo realizar el planteamiento del problema de una investigación. Primero, para nosotros poder realizar el planteamiento del problema, debemos plantearnos el problema. El problema es una dificultad que amerita solución, ya sea teórica o práctica. Una contradicción entre lo que es y lo que se desea, es decir, que el problema es una contradicción entre la realidad y lo que nosotros queremos cambiar. El planteamiento del problema, como podemos observar, se encuentra dentro del capítulo 1. Seguido viene el problema y a continuación nosotros vamos a realizar el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema consiste en un estudio de comprensión e interpretación de un objeto de estudio. El objeto de estudio aquí es el problema que ya nos hemos planteado anteriormente. Es una reposición, redacción de cómo se presenta el problema en la realidad. Nosotros después, mediante un ejemplo, vamos a explicar esta reposición, redacción del problema en la realidad. El planteamiento implica una investigación rápida, exploratoria de la realidad en donde se da el problema. El planteamiento del problema, los elementos que se debe tener en cuenta son su origen en el tiempo y en el espacio, es decir, las causas en el tiempo y en el lugar en donde nosotros vamos a realizar nuestra investigación. Otro elemento es el crecimiento y el desarrollo, es decir, cómo este problema ha ido evolucionando, la situación actual, de cómo se presenta. Se debe también tener en cuenta que nosotros al momento de realizar el planteamiento del problema debemos realizarlo de una manera crítica, donde nosotros podamos determinar y detectar las variables con las relaciones de causa y efecto. Se debe realizar una reflexión personal y también se debe realizar un análisis a futuro. ¿Cuáles son las perspectivas de solución que se puede poner en práctica? El planteamiento del problema responde a la pregunta del que se quiere investigar. El planteamiento del problema en la ubicación del problema en un contexto. Describa la situación actual del problema que investigará, identificando síntomas y causas. Es decir, aquí nosotros en el planteamiento debemos tener en cuenta todas las posibles causas que tenemos para realizar este problema. Se debe realizar este planteamiento en una realidad poblacional de espacio y tiempo donde se identifiquen las variables. Se debe también determinar de dónde surge, se manifiesta y expresa el problema, así como las razones que justifican la vigencia del mismo. Nosotros debemos justificar esas razones, todas las posibles razones, en el planteamiento, con fundamentos teóricos de datos y fuentes de carácter empírico o teórico. Se debe determinar las causas que motivan el problema y también las consecuencias. A continuación vamos a observar un ejemplo de cómo debemos realizar el planteamiento. Como antes ya les mencioné, nosotros debemos tener primero un problema. Mi problema en este caso es el consumo de alcohol y su impacto en la autoestima de los estudiantes. Seguido tenemos el capítulo 1, como ya les mencioné, y después vamos a proceder a realizar el planteamiento del problema. Para realizar el planteamiento del problema tenemos que tener en cuenta que se lo debe realizar de manera macro, meso y micro. Refiriéndonos a macro, al problema a nivel mundial, cómo esta problemática ha ido afectando a nivel
mundial, con fuentes confiables como ya se mencionó anteriormente. En este caso, yo he sacado datos de la OMS, como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud. Se debe tener en cuenta también que nosotros al momento de realizar el planteamiento debemos realizarlo con párrafos de 4 a 5 líneas. Una vez que ya hemos realizado el planteamiento a nivel macro, se prosigue a realizarlo a nivel meso. A nivel meso se refiere a nivel de Latinoamérica. Como podemos observar en el ejemplo, yo he cogido como fuente confiable a la Flaxo. Se ha realizado el párrafo correspondiente, como pueden observar, y a continuación se realiza a nivel micro. Es decir, a nivel micro se debe realizar la problemática de acuerdo al país y a la provincia. En este caso, yo he cogido datos del INE a nivel de mi país, Ecuador, donde podemos observar los datos que ha arrojado esta fuente confiable. ¿Ya? Después se lo realiza en cuanto a la institución, cómo la problemática ha afectado en la institución. Ahí, como pueden observar, la redacción debe ser propia, inédita, no debe realizarse con citas, debe ser clara. Nosotros debemos poner en práctica nuestra capacidad de redacción y de síntesis. Bueno, muchas gracias, espero que les haya ayudado con este planteamiento del problema y será pues hasta una próxima ocasión.